Buenas tardes con todos. Les presento al doctor Gustavo Escudero, quien compartirá con nosotros la conferencia El futuro de la movilidad aérea urbana. El doctor Escudero es ejecutivo senior, docente e investigador con 16 años de experiencia en producción, logística, mantenimiento. Ha trabajado en jefaturas y gerencias de empresas como Goodyear, Owens, Illinois, Ab Miller, Molly Cobb y Alicorp. Ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica en Perú, MBA del PAD de la Universidad de Piura, Micromaster en Supply Chain Management del Massachusetts Institute of Technology y candidato a PhD en Deakin University. Bienvenido, doctor Gustavo Escudero. Estamos atentos a su exposición. Muchas gracias, Guillermo. En breve comienzo, voy a proceder a compartir mi pantalla. Muchas gracias por la introducción. Solamente daba que la aclaración que luego Guillermo hizo de que no soy doctor, todavía soy candidato a doctor. Pero bueno, si todo va bien, en menos de un año yo podría tener ese título. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, comencemos. Primero, gracias por la invitación a la universidad. Espero que el tema de hoy sea de su agrado. Puede pasar Hoy día les voy a presentar un poco el resumen de una corta investigación que he hecho respecto al futuro de la movilidad urbana, ¿no? Basada en parte en una investigación realizada por la universidad donde yo actualmente llevo mis estudios y laboro también, ¿no? Y aparte con información que puedo conseguir de otras fuentes, ¿no? Permíteme, por algún motivo. Ok, perfecto. Muy bien, comencemos. Esta es la agenda para hoy. Primero, para entender un poquito el tema más macro, voy a explicar qué es la movilidad urbana, ¿sí? Ya luego, entendiendo este concepto, vamos a ya navegar o introducirnos al concepto más específico de qué es la movilidad urbana aérea, ¿no? Que realmente es el foco de nuestro interés en esta reunión. Luego voy a presentar cuáles son los equipos o la tecnología que domina esta área o este campo, para cerrar con algunas futuras aplicaciones o futuras visiones de cómo va a ocurrir la movilidad urbana aérea, ¿sí? Ok, comenzamos con lo primero, ¿no? ¿Qué entendemos por movilidad urbana, ¿no? En general todos tenemos claro, y esto de que todos tenemos claro a veces es un poco complicado también definirlo porque hay mucha área gris, que es un área urbana, ¿no? O sea, básicamente un área urbana es un área donde hay una alta densidad poblacional y hay una también infraestructura construida, una infraestructura construida para el goce de las personas viviendo en esa zona, ¿no? En esa área, ¿no? A veces es muy evidente, ¿no? Creo que todos estaremos de acuerdo que la ciudad de Lima es un área urbana, pero, digamos, definir el punto de quiebre cuando algo deja de ser urbano y comienza a ser suburbano o rural, ¿no? Es un poco tenue, pero claramente cuando uno se refiere a una ciudad sabe que está hablando de urbano, ¿no? Dentro de esta urbe, de esta área, suceden ciertos movimientos, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas se desplazan para sus trabajos, y en general las personas se desplazan para satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Utilizamos transporte público, utilizamos nuestros medios personales, o medios de repente más amigables con el medio ambiente, como usar una bicicleta o el mismo caminar, ¿no? Entonces, dentro de este urbo urbano ocurren este tipo de movimientos, ¿no? Asimismo, el movimiento de las personas de por sí conlleva el movimiento de bienes, ya que las personas gozan y utilizan estos bienes, así como de servicios, ¿no? O sea, por bien estamos hablando, pues, principalmente de lo que se llama el concepto de logística urbana, ¿no? Y servicios, pensemos en ambulancias, la fuerza policial y temas similares, ¿no? O el mismo hecho de alguien cuando se desplaza dentro de la ciudad para darte un servicio, por ejemplo, hasta de fontanería en tu casa, eso también sería parte de este grupo de servicios, ¿no? Entonces, este conjunto de movimientos de personas, bienes y servicios ocurre dentro de un área urbana, se le llama movilidad urbana, ¿no? Ahora, estos están pensados bajo ciertos objetivos, ¿no? Si queremos verlo de manera más macro, el objetivo principal detrás de la gestión de la movilidad urbana tiene que ver con con el bienestar de las personas, ¿no? O sea, no es gestionar estos movimientos per se, sino porque son importantes
para que nosotros seamos felices, ¿no? Ese es el bien último. Y alguna forma de poder, digamos, expresar de manera más explícita qué entendemos por bienestar podría ser esto, ¿no? O sea, tenemos que gozar de accesibilidad, tenemos que gozar de un ambiente seguro respecto a riesgos fortuitos, así que también seguros como a riesgos causados o intencionales, ¿no? Estamos hablando de temas de ataques terroristas o etcétera, ¿no? Entonces, esos serían dos objetivos. Luego también nos interesa el tema de consumo de energía, ¿no? También esto nos genera bienestar pensando en el largo plazo, que va de la mano con la generación de externalidades ambientales, ¿no? Como el ruido, las emisiones, etcétera, ¿no? También nos interesa de un punto de vista de conservación, pero también económico, generar eficiencia y llevado a este tema económico también el tema de rentabilidad, ¿no? Luego, todo esto no funcionaría si es que el ambiente en el cual vivimos no es atractivo y en el largo plazo no nos queremos quedar viviendo en la ciudad, ¿no? Podrías tener todo lo anterior, pero si el área urbana deja de ser atractiva, simplemente la movilidad deja de existir, ¿no? O en todo caso la movilidad deja de cumplir el objetivo que es darte bienestar, ¿no? Estos objetivos de movilidad se consiguen mediante la implementación de ciertas iniciativas, ¿no? Podemos llamarle proyectos, pero le llamamos iniciativas porque ese proyecto lo ceñimos más a lo que es infraestructura, que es parte de, pero no es todo, ¿no? Un primer tipo de iniciativa tiene que ver con las infraestructuras físicas, ¿no? O sea, para poder soportar estos movimientos, requerimos, pues, autopistas, puntos de parqueaderos, centros urbanos de consideración, etcétera, ¿no? Esto creo que lo más acostumbrado que tenemos, al menos en Perú, respecto a lo que es una gestión de un alcalde, ¿no? Pensamos que un alcalde, su misión es convertir una ciudad en gris, ¿no? Y es la visión, creo, más evidente cuando pensamos de la gestión de la movilidad urbana, ¿no? Luego tenemos infraestructura no física, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de sistemas de información principalmente, ¿no? Que en lugares de países más avanzados van de la mano con la infraestructura física, por ejemplo, para el tema de sincronización avanzada de semáforos, controles por, digamos, división computarizada para ver los flujos y sobre eso tomar decisiones, o identificar peligros, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que implica la implementación en la parte, digamos, de sistemas, ¿no? Que soportan la infraestructura física en una zona urbana, es parte de la infraestructura no física a la que nos referimos, ¿no? Asimismo, tenemos equipos per se, ¿no? Por ejemplo, para soportar el movimiento de transporte público, requerimos pues, trenes, tranvías, buses, y bueno, y extendiendo el concepto que vamos a usar hoy día, tenemos también equipos aéreos, ¿no? Que es lo que vamos a ver en breve, ¿no? Y finalmente, como para terminar de soportar, o en todo caso, explicar todo tipo de iniciativas que existan, no todo es inversión o la compra en algo, sino también la definición de políticas, ¿no? Gobernanza, ¿no? O sea, cómo es que vamos a gobernar o manejar, gestionar estas infraestructuras o equipos que hemos definido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, reglas de permiso de parqueadero, tenemos, inclusive, bueno, ahora con el COVID que se queda, ¿no? Y otro tipo, tienes también el tema de algunos impuestos, tarifas que tienes que pagar por el uso de algunos servicios, llámense en Perú peaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos conjuntos son las iniciativas que soportan, ¿no? Que se puedan cumplir estos objetivos de movilidad, ¿no? Si tenemos que resumir, la movilidad urbana consiste en la gestión, ¿no? Del movimiento de las personas, bienes y servicios, con el objetivo de mejorar, ¿no? O mantener el bienestar de las personas. Así es simple, ¿no? ¿Y esto se hace a través de qué? Un conjunto de iniciativas como las cuales hemos mencionado, ¿sí? Ok, vamos a vernos ahora el concepto que nos interesa más, que es el concepto de movilidad aérea urbana, pero ya sabiendo dónde está enmarca, ¿no? Eh, la movilidad aérea urbana es parte de un concepto más grande, ¿no? Ese concepto más grande es el concepto de movilidad aérea avanzada, ¿no? Para hacerles, que tiene su acrónimo en inglés es AAE, ¿no? Para que te des averiguar un poco más de esto, ¿no? Pero básicamente consiste en ¿qué? En nuevas tecnologías de transporte, ¿no? Y aquí hago énfasis en los calificativos disruptivos y transformativas, ¿no?
¿Por qué? Porque permiten que las personas se transporten y las cosas también a lugares normalmente que antes, para tecnologías anteriores, no eran posibles, ¿no? Obviamente de manera aérea, ¿no? O sea, este sueño de que el avión deje la puerta de tu casa, ¿no? O sea, esto claramente no es posible con la tecnología actual, pero la idea es que con las tecnologías nuevas que vayan saliendo, esta brecha cada vez más se pueda cerrar, ¿no? ¿Sí? Entonces ya vemos un uso condicional, ¿no? De que tienen que ser tecnologías eruptivas, transformativas y tienen que permitirte llegar a lugares que antes no llegabas o de la forma en la que no llegabas, en formas que no llegabas, ¿no? No está limitado esto a una zona específica, puede ser en ambientes urbanos, rurales, semiurbanos, etcétera, ¿no? Esto es como que el gran paraguas que luego va a albergar el concepto de movilidad urbana, ¿no? Ya entrando al tema que nos interesa, la movilidad urbana básicamente es la aplicación de esta tecnología, ¿no? Principalmente para el movimiento de cargas y personas, ¿no? Pero ceñido en un ambiente urbano, ¿no? Hay cierto requisito adicional de que ya que estar dentro de un ambiente urbano, no simplemente es aplicar la tecnología y ya, sino ver cómo ésta se integra dentro de una gran variedad de otros sistemas que existen en este ambiente urbano, ¿no? O sea, tenemos desde los sistemas actuales de transporte público, transporte privado, ¿no? Esta opción de movilidad urbana tiene que integrarse a estos sistemas existentes, ¿no? Para tener una idea de cómo la movilidad urbana encaja dentro de la movilidad avanzada, esto es una propuesta de National Academy Press de 2020, ¿no? En donde ellos plantean aquel universo de posibilidades, que ahorita no activar el puntero láser, en las cuales podría operarse la movilidad urbana, la movilidad aérea avanzada, ¿no? Hablan de que puede ver el tema privado, comercial, sector público, de cultura, industrial, militar, etcétera, ¿no? Y ellos siguen de que la parte que es de movilidad aérea urbana se refiere específicamente a este tipo de stakeholders comercial que están en megaciudades para mover principalmente gente o personas, ¿no? Entonces, ya vemos que la movilidad urbana es un subconjunto, ¿no? Parte de este gran movimiento tecnológico, que es la movilidad aérea avanzada, ¿no? Es importante notar, obviamente para extender el concepto, ya que el concepto de National Academy Press inicialmente está en el movimiento de personas y cosas, ¿no? Pero luego ya en esta tabla te das cuenta que no es tanto, no solamente eso, sino también, por ejemplo, el uso de esta tecnología para recopilar data, pensemos data atmosférica, por ejemplo, o automatizar tareas, como tareas de inspección, donde simplemente una aeronave va y comienza a inspeccionar cierta zona definida, ¿no? Es parte también de las actividades que podrían estar dentro de ese concepto de AAM, ¿no? También es importante notar, por ejemplo, de que el uso industrial, así ocurra dentro de una zona urbana, no es parte de la movilidad urbana. ¿Por qué? Porque ocurre dentro de un área de control, ¿no? O sea, si una empresa implementa, por ejemplo, pensemos en un puerto, ¿no? Implementa opciones aéreas para el movimiento de su carga, ¿no? O de su personal, o por ejemplo ocurre en una empresa, a pesar de que estas industrias se encuentran circunscritas dentro de una zona urbana, muchas veces, no es parte de, porque está dentro de una zona de control muy específica, ¿no? También para una mejor idea y cerrar con el concepto de movilidad urbana, voy a hablar de unos requisitos que se requieren cumplir para que esta movilidad urbana pueda, digamos, implementarse de manera más plena, ¿no? Y tener mayor aceptación. Y, 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 y es interesante porque no estamos hablando de un futuro muy de largo plazo, ¿no? Cuando revisaba, por ejemplo, los objetivos de la EASA, que es la Agencia de la Unión Europea de Seguridad Aérea, ¿no? Ellos hablan, su idea es de que esto ocurre en 2025. En 2025 ya visualizan que este tipo de aplicaciones de movilidad urbana van a estar tangibles, ¿no? Ok, el primer requisito sería el tema de seguridad, ¿no? Tal como dije, tanto el tema de seguridad, digamos, pensada para las personas, por temas fortuitos, como también por temas generados por la intención de alguien, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Creo que hay mucha parte de la inseguridad que se tiene alrededor de la tecnología radica justamente en este nuevo riesgo adicional, ¿no? Que luego, en el último punto, voy a explicar un poco más en detalle, ¿no? Luego también hablamos de externalidades ambientales, que es otro requisito, ¿no?
la preocupación por el ruido, por el daño visual al ambiente. Estamos pensando también en temas medioambientales, por ejemplo, esta tecnología es principalmente eléctrica, por no decir totalmente. Por lo tanto, requiere el uso de baterías que generan cierto impacto ambiental en la generación, por ejemplo, el litio para la extracción de los minerales y también la disposición de las baterías per se, ¿no? Y también el hecho de que ya que vas a tener ahora entidades volando, máquinas volando más frecuentemente en la zona urbana, esto afecta también pues el ecosistema que vive entre la ciudad, ¿no? De repente en ciudades donde esto no es muy, donde ya de por sí la zona urbana ha dominado tanto el área de que realmente encontrar zonas, digamos, dominadas por animales es raro, ¿no? Pero acá, por ejemplo, tomando como ejemplo Melbourne, no sé dónde vivo, si tú tomas una vista aérea de la ciudad desde un edificio muy alto, vas a pensar que es una ciudad dentro de una jungla, porque diría que prácticamente es casi mitad mitad en área de árboles con área construida, ¿no? Por lo tanto, aquí sí, o sea, el hecho de que tú implementes este tipo de solución potencialmente podría matar aves, otro tipo o ahuyentar otro tipo de animales por los ruidos, ¿no? Luego tenemos la idea de integración, ¿no? Ya que estamos hablando no solamente de que tengo un nuevo juguete y voy a utilizarlo, sino que este nuevo juguete tiene que encajar dentro de toda una gama de juguetes que ya tengo implementados y funcionan desde hace décadas, ¿no? Por lo tanto, no puedo pensar de que simplemente voy a armar un sistema en paralelo a ellos, sino tiene que ser parte de todos los demás, ¿no? La asequibilidad es un requisito, si los precios no bajan, pero lo están haciendo, eh, va a ser difícil que esta tecnología llegue a siga implementándose. Luego tenemos, de tomar agua, por favor, importantísimo la involucración de las autoridades, el involucramiento de las autoridades, por el hecho de que tienen que generar primero regulación para poder, y vamos a ver al final justamente un ejemplo de esto, aparte tienes que generar confianza, por lo tanto tienes que generar una promoción muy fuerte a la Secretaría de esta nueva tecnología, lo cual me lleva al último punto, que tiene que ver con la aceptación pública, ¿no? O sea, pensemos en los cambios tecnológicos que hemos tenido, ¿no? Históricamente, ¿no? Pasar de todo esta receta de cambio que hubo de repente, pasar del uso de carrozas movidas o potenciadas por caballos, a que te digan, ahora vamos a hacer un auto, iniciar caos, no había luz, digamos, semáforos, ¿no? Por lo cual los accidentes eran muy altos y hay una resistencia inicial. Pero luego una vez que tú aceptas esto y ves que los beneficios que te traen son mucho más altos que el riesgo, ya las generaciones nuevas comienzan a venir, tú te insertas al sistema sabiendo que hay un riesgo inherente que salgas a la calle y te atropella un carro, ¿no? Pero sabes que o ya tienes revisado que el bien común generado por tener vehículos es mucho mayor, ¿no? Entonces, esa idea inicial de romper y poder generar la aceptación de ese riesgo inherente que va a haber por el uso de esta nueva tecnología es parte de, ¿no? Y eso también ocurrió, por ejemplo, en la introducción de los sistemas de electrificación urbana, ¿no? Hemos visto estas guerras entre lo que era la corriente alterna y continua, etcétera. Entonces, esto va a ser, creo que, unos puntos más fuertes para vencer, ya que queda claro, ¿no? O sea, si tienes cosas volando sobre ti, siempre hay riesgo de accidentes, ¿no? Por más que la tecnología esté en un estado de arte muy alto, el riesgo existe y es algo que vamos a tener que aprender a convivir, así como convivimos ahora con el riesgo de que nos atropelle un carro, ¿no? O nos pase cualquier otra cosa al salir de nuestras casas, ¿no? Ok, entremos ya a la parte, creo que le va a gustar más, que tiene que ver con la parte de equipos y tecnología, ¿no? La principal tecnología o tipo de equipo que está soportando, ¿no? Esta idea de la movilidad aérea urbana o la movilidad aérea avanzada, son los eVTOL, ¿no? Un eVTOL no es más que un vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical, ¿no? Estamos pensando en algo que tiene una especie de helipuerto, ¿no? Bueno, en este caso sería, sí, un helipuerto, como llamarlo, ¿no? Tiene otro nombre en inglés, ¿no? Ahorita no está olvidado. Básicamente elevas, luego viajas, vuelas y vuelves a bajar, ¿no? Por lo tanto, y aterrizaje y despegue son verticales, ¿no?
Entonces son aeronaves que son eléctricas y cumplen estas condiciones, ¿no? Que vuelan y despegan y aterrizan verticalmente, ¿no? Según el Vertical Flight Society. Adicionalmente, como mencioné hace un rato, la existencia de tecnología es el principal habilitador de todos estos procesos de implementación de movilidad avanzada, ¿no? O sea, si esta tecnología no hubiera salido, que obviamente viene impulsada detrás por otras tecnologías como el tema de la mejora en la capacidad de las baterías, etcétera, ¿no? Despecho, etcétera. Pero si esto no existiera, esto sigue siendo un tema conceptual, ¿no? Porque claramente la idea de los autos voladores no es una idea actual, ¿no? Lo hemos visto en décadas, si es que no ya quizá una centuria, ¿no? En la primera idea de que los autos puedan volar también, ¿no? Pero la tecnología simplemente no estaba a ese nivel en ese momento. Otra forma de entender esta tecnología de los eVTOL tiene que ver con, podría ser su clasificación. La Vertical Flight Society genera muchos criterios de clasificación que voy a explicar en breve, pero voy a enfocar uno que parece más importante, ¿no? Por ejemplo, habla de respecto a sus valores de diseño, ¿no? Si es que el equipo está de repente en su etapa inicial de diseño, de repente es una producción y una venta regular, ¿no? Dependiendo en qué estado se encuentra el proceso de madurez del producto, ¿no? Tiene que ver con la capacidad de carga, ¿no? Hay equipos que pueden, digamos, estar pensados de personas entre 1 a 10, no más de 7 personas, he visto, si es, tiene más de 7 personas. O si hablamos de peso para carga, de repente algunos cientos de kilos, ¿no? Dependiendo del diseño del equipo. Luego también tenemos la fuente de energía. Si bien todos son eléctricos, el diseño hay variedades dentro de esto, ¿no? Puede tener uno que sea 100% eléctrico, puede ser otros que sean híbridos, ¿no? Que tienen también la opción de usar combustibles fósiles y tienes también las opciones de utilizar de repente celdas de hidrógeno, ¿no? Que finalmente también generan electricidad, pero en vez de tener una batería cargada, que es la que te genera electricidad, tienes sino un proceso de generación de agua, ¿no? O vapor de agua en la cual una molécula de hidrógeno, ¿no? De hidrógeno 2, la pasas a través de una especie de catalizador, un techo platino, en donde separas pues, las moléculas, su protón y electrón, ¿sí? Protón y electrón, y luego el electrón, finalmente, sabemos que la corriente es flujo de electrones, por lo tanto, ese flujo de electrones que se genera producto de separación del átomo genera electricidad, luego se une nuevamente con este protón, más el oxígeno, y genera agua por de agua, ¿no? Es básicamente funciona una celda de hidrógeno. Entonces, y también puede ser parte de esto, ¿no? El tipo de manejo puede ser autónomo, puede ser también vehículo pilotado, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un vehículo autónomo para ser un eVTOL, ¿no? Y aquí vamos a entrar un poco más en detalle, el tipo de propulsión, ¿no? Tenemos, y estos son los que diría que lo que he visto, al menos en la investigación que he hecho, que son los que suelen ser los más populares, o donde está teniendo más los diseños, ¿no? Estos son equipos que tienen turbinas, digamos, o rotores, un set de ellos, como pueden ver, tienen algún par de decenas de ellos, ¿no? Y se dice que es vectorial porque estos rotores tienen la capacidad de girar, ¿sí? Y poder direccionar el empuje que generan vectorialmente, o sea, hacia una dirección específica, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estás despegando, todos estos rotores están apuntando hacia el piso para generar un empuje vertical, ¿no? Y cuando estás en una posición de altura necesaria, comienzan a girar para generar un empuje horizontal, ¿no? Entonces, estos es un tipo de vehículo, ¿no? Tienen alas, obviamente, para poder volar cuando están, digamos, en los aires, ¿no? En la parte, llaman en el uso como equipo crucero, digamos, ese concepto. Hay dos tipos de equipo de propulsión vectorial. Son algunos que son, en los cuales solamente los rotores o turbinas son las que giran y las alas permanecen inmóviles. Hay otras que las turbinas giran junto con el ala, ¿no? Con la idea de generar mejor eficiencia, ¿no? Porque finalmente cambiando el ángulo de ataque del ala, del perfil del ala, eso va a generar más eficiencia en la transferencia de energía, ¿no? Por lo tanto, suelen ser más eficientes, ¿no? El otro segundo equipo es uno que se llama el Lift and Cruise. El Lift and Cruise son equipos que tienen diferentes sistemas de propulsión, unos para elevarse o bajar,
y para moverse como crucero o volar simplemente, ¿no? O sea, ustedes pueden ver que aquí hay unas hélices que permiten la elevación y el despegue y el aterrizaje vertical, y tienes otra propulsión que te genera el movimiento horizontal en los aires, ¿no? Son equipos, entre comillas, más simples, ¿no? Porque no requieres digamos, estos mecanismos para poder girar o controlar los ángulos de ataque o la inclinación de los rotores, ¿no? Y también son bastante populares, ¿no? Eh, Inclusive creo, si mal no, esto es de Boeing, por ejemplo, pero el modelo del taxi de Uber, si mal no recuerdo, tiene este tipo de configuración. Es un Lift and Cruise. Luego tenemos los populares, ¿no? Los multicopters, que esto básicamente sería una especie de dron gigante, ¿no? En el cual ya no tienes alas, sino tienes unas hélices, ¿no? Con unos álabes que giran a muy alta velocidad, ¿no? Entonces acá ustedes preguntarán cómo se genera, cómo es que se generan los movimientos verticales, horizontales, ¿no? Básicamente controlando la velocidad de giro de los álabes, ¿no? Y como son cuatro, si tú quieres levantarte, todos tienen que girar a la misma velocidad para generar un empuje uniforme y luego y hacer que el vehículo se levante, ¿no? Si tú quisieras que el vehículo avance, o sea, en el aire, tendrías que hacer que los álabes frontales sean más rápidos que los traseros. Si quieres ir a la izquierda, de igual manera, ¿no? Entonces, controlando la velocidad de los álabes, simplemente con eso puedes controlar el direccionamiento del equipo, ¿no? Estos son muy populares, sobre todo en sus versiones pequeñas, ¿no? Pero digamos un dron, ¿no? Hay un punto de discusión si considerar un dron un eVTOL. En esencia, un dron es un eVTOL porque tiene un mecanismo, o sea, despega y aterriza verticalmente, y tiene un mecanismo muy parecido a un multicóptero, ¿no? Pero hay unos que no lo consideran como parte de, yo lo considero como parte de, porque mecánicamente me parece algo muy parecido, ¿no? Tenemos luego los helicópteros eléctricos, que básicamente es, en vez de tener helicópteros que utilicen combustibles fósiles, son básicamente eléctricos, ¿no? Entonces, tienen baterías o una tecnología por la que hemos mencionado. Y bueno, esto sería simplemente una segunda iteración respecto a la anterior, ¿no? La tecnología existente de helicópteros, ¿no? Es interesante diferenciar, ¿no? Porque ustedes dirán, si es que helicóptero, porque tenemos helicópteros, dos opciones. Eh, lo que he podido leer es que los helicópteros tienen, para poder, creo que tienen solamente un rotor, o algunos otros no. Aparte de poder girar, estos álabes tienen que tener la capacidad de girar. ¿Para qué? Para poder justamente cambiar de dirección, modificar las condiciones del empuje, ¿no? Por lo tanto, este mecanismo de giro y aparte de direccionamiento de los álabes, hace que esta zona sea muy compleja mecánicamente. En cambio, si tú comparas eso con un multicóptero, y simplemente es un rotor fijo que gira a diferente velocidad, es mucho más simple, ¿no? Por lo tanto, hay un ahorro en términos de, digamos, equipo, ¿no? Es mucho más simple, más fácil de fabricar. Hay otras desventajas, ¿no? Los helicópteros son bastante más rápidos para subir, para bajar también, y también tienen mayor autonomía, ¿no? Pero, digamos, hay un nicho para estos equipos también, ¿no? Luego tenemos los equipos de vuelo personal, ¿no? Que son estos hovers que le llaman, ¿no? Que si bien podríamos clasificarlo todo un multicóptero principalmente, ya que la mayoría tiene estos diseños de este tipo de rotores, este, digamos, los separan normalmente porque están orientados para el uso individual, ¿no? ¿Sí? Entonces, es una categoría más. Estas últimas dos las he puesto en color más tenue para diferenciarlas, porque realmente el cambio fuerte se viene por estos tres, no tanto por estos dos, diría yo, al menos en las próximas décadas, ¿no? Ya hablando de futuro, comenzamos a hablar de unas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el transporte urbano, cómo va a ocurrir con esta nueva tecnología. Tenemos, por ejemplo, una estación de un tren clásica, ¿no? En la cual no hay mucho que decir, ¿no? Esto ha estado por décadas en muchas ciudades, ahora en Lima, bueno, en Lima lo estamos experimentando en las últimas décadas, ¿no? Entonces, un concepto sería de repente colocar un helipuerto de estas estaciones de tren. ¿Para qué? Para que sirvan como puntos de conexión, ¿no? Y de repente, por ejemplo, colocar otro helipuerto en el aeropuerto para facilitar el transporte directo que ocurre entre una estación de tren y el aeropuerto, que es muy común, ¿no? Muchas ciudades tienen una estación de tren determinada
para poder mover gente hacia el aeropuerto, pero a veces, cuando a veces la ciudad no es muy grande, eso no es muy económicamente rentable, y lo que ocurre es que hay unos buses que trabajan, que hacen la ruta de predefinida hacia el aeropuerto, que están susceptibles al tráfico, etcétera, ¿no? Entonces, a veces son muy variables sus tiempos. Ustedes saben de que la llegada a los aeropuertos, el tiempo es muy crítico, ¿no? Por lo tanto, sería una opción válida tener una especie de taxis aéreos que conecten a una estación principal en una ciudad como aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Ahora, ustedes dirían también, oye, pero ¿por qué mejor no hacemos todo aéreo? O sea, nos eliminamos los trenes y ponemos un helipuerto en cada antigua estación de tren, o los operamos en paralelo. En principio podría ser, yo creo que sí se podría instalar en cada digamos, estación de tren un helipuerto, ¿no? Por ejemplo, pero no tendría mucho sentido para corta distancia, ¿no? Sobre todo porque, bueno, el tren es un medio de transporte bastante más eficiente, más masivo, ¿no? Para poder mover las centenas de personas que mueves en un solo tren, moverlos en este tipo de tecnología, pues necesitarías una flota aérea brutalmente grande, ¿no? Entonces, no tendría mucho sentido. Realmente no es un tema de reemplazo, sino de complementar, ¿no? De repente una opción más rápida, obviamente más cara, más premium, pero de repente pensar en otro tipo de servicios, ¿no? Como más emergencias, ¿no? O podría ser, por ejemplo, para poder conectar lugares muy lejanos, ¿no? De repente en cada estación, sino en lugares lejanos de la ciudad, donde tú podrías, si estás a viajar de repente hora y media en el tren, mejor viajas, no sé, 45 minutos en este equipo, te va a costar más caro. Una vez que llegas ahí, simplemente te conectas al tren para hacer ya el movimiento más corto, ¿no? Que eso podría ser para un sistema de aproximación. Otra aplicación tendría que ver con el taxi urbano, que a mi parecer es una aplicación un poco más difícil de conseguir, o también una aplicación privada, ¿no? Donde uno compra su equipo y lo utiliza casi como si fuera un reemplazo de un helicóptero, ¿no? Con las ventajas que hemos hablado y desventajas también, ¿no? Esto es más difícil de hacer, pero igual no subestimaría la ocurrencia de esto, ¿no? Hemos visto que hay empresas muy grandes detrás de esto, tenemos a Uber, por ejemplo, experimentando con sus primeros taxis aéreos, ¿no? Entonces, básicamente sería utilizar la infraestructura pública. Por ejemplo, estos también podrían aterrizar en estos helipuertos de las estaciones de tren, por ejemplo, y también podrían utilizar un sistema construido específicamente por estas empresas, ¿no? Es posible, pero yo lo veo quizá en términos de implementación más lejano, más difícil de hacer, pero igual no lo subestimaría. ¿Por qué? Porque este tiene que ser privado detrás de esto, ¿no? Otra opción sería los servicios de emergencia, por ejemplo, tener una ambulancia aérea, ¿no? Que en principio suena muy interesante porque los tiempos de atención podrían ser mejores, sobre todo en horas pico, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que, claro, se ocurre una eventualidad en una madrugada, de repente más eficiente es hacerlo por tierra, ¿no? Con una ambulancia regular, pues en una hora pico podrías mandar tu equipo aéreo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que esto implicaría, pues, que tenga que haber algún tipo de, o sea, primero que las viviendas puedan tener cierto manejo, o no solamente las viviendas, sino que en cada zona haya cierto helipuerto donde tú puedas bajar, pero luego para atender la emergencia debería haber en cada zona también una ambulancia destinada a llevar al enfermo o la enferma hacia el helipuerto, porque claramente, pues, al menos en la situación de corto o mediano plazo, va a ser difícil, pues, que cada casa tenga un helipuerto o sea, pues, cada cuadra o eso, ¿no? Entonces, sería impráctico, pues, pensar eso, ¿no? Otra opción sería, por ejemplo, lo que hacen en China, esta empresa EHang, que es uno de los líderes también en esta tecnología, igual que Boeing en Airbus, por ejemplo, para incendios, ¿no? En este caso, yo he visto ya el sistema, de repente una foto más reciente, donde le conecto una manguera, ¿no? Para que pueda ya tener un suministro más consistente de agua y no solamente limitado a su capacidad de almacenamiento, ¿no? Pero para eso podría servir también estos servicios, ¿no? Esta tecnología. Luego tenemos los viajes escénicos, que es lo clásico, ¿no? Vienes a una ciudad grande, por ejemplo, esto es Sydney, contratas un helicóptero por algunos cientos de dólares y te pasea, ¿no? Esto puede ocurrir tranquilamente con los eVTOL también. Quizá puede ser más barato por la tecnología de Parcel,
Son más lentos también, así que sería, pues, de repente, se podría disfrutar mejor el viaje, ¿no? Y finalmente tenemos el tema del movimiento de carga. Creo que es un tema que es uno de los que más retos va a traer de todo lo que he mencionado, junto con los trajes aéreos. Diría que este es uno de los más complejos también de implementar, pero que ya está ocurriendo también, ¿no? Tenemos las visiones que ya conocemos de repente bastante, a través de DHL o IHAN también. Para darles una idea, este equipo, si bien lo ha puesto DHL, es de IHAN también. O sea, IHAN hizo un partnership con DHL para implementar vehículos voladores en China, ¿no? Y ya lo están haciendo. Entonces, básicamente sería mover, pues, cargas, parcel, lo que se llama, ¿no? Estas cargas más pequeñas. Potencialmente aquí sí tendrías que tener, en tu caso, un receptáculo para el dron. Entonces, que ya no sería algo tan complicado. Obviamente es bastante más complejo que tener una casilla, una casilla postal, ¿no? Algo para que te pueda poner tus cosas. Pero es más factible, ¿no? Entonces, el dron podría ir a tu casa, dejarte el paquete, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es lo que hemos visto y está ocurriendo también, ¿no? Otra visión es esta, y es distinta, en la cual mezcla dos tecnologías, ¿no? Mezcla lo que es los autos autónomos con los drones, ¿no? ¿Por qué haces esto? El tema es de que los drones, al menos según la investigación que he leído, suelen ser menos eficientes por el hecho, en ciertas condiciones, sobre todo en cortas distancias. ¿Por qué? Porque tú requieres energía, comparado con un bus, ¿no? Requieres energía para elevarte, y un bus eléctrico, energía para bajar, y aparte, si bien el movimiento de vuelo es más eficiente por el tema de fricciones existentes y los mecanismos, y el mismo hecho que sea eléctrico de alguna forma es más eficiente también, no tienes que estar frenando tanto como si lo haces, por ejemplo, en los vehículos, ¿no? Por lo tanto, al menos una etapa inicial, quién sabe, de repente luego sí tengas que frenar por tráfico aéreo, no me sorprendería. Pero en principio, a pesar de esa ineficiencia que existe en el piso, como los equipos se mueven a más alta velocidad, ¿no? Ustedes saben, pues energía cinética, más velocidad, más energía, y aparte el tema también, pues, de capacidad, ¿no? O sea, en una van puedes tener varias decenas de pedidos, mientras en un dron de repente manejas uno. Por lo tanto, el costo inherente puede ser mayor también y el consumo de energía también. Por lo tanto, una opción más quizá efectiva en costos y amigable sería esta, ¿no? Utilizar el bus o la van que va a hacer un recorrido de repente perenne entre toda la ciudad, tiene recorridos que van cambiando, quizá no tiene ni conductor, se mueve muy lento, 30, 20 kilómetros por hora por la ciudad, va haciendo un recorrido, y lo que hace el dron es sacar el paquete y lo deja y luego se vuelve al carrito y nuevamente coge el siguiente paquete y lo vamos moviendo así, ¿no? Que esto podría ser una visión también de futuro de cómo funcionarían los drones para el movimiento de carga aérea, ¿no? Antes, ya para cerrar, si bien la tecnología suena muy auspiciosa, todo suena muy bonito, las fotos son espectaculares, quiero solamente presentar una dificultad, ¿no? Para que tengan la idea del reto que significa esto, ¿no? Ya no tanto por el lado de tecnología, sino por el lado de ponernos de acuerdo en la regulación, ¿no? Este es un paper de Bauranov y Rakas de este año, en los cuales ellos identifican 16 modelos, propuestas públicas y privadas para el manejo aéreo de estos equipos de movilidad urbana, aérea, ¿no? Por ejemplo, este es uno de 16 modelos, que este es el de Amazon 2015, ¿no? En los cuales ellos plantean manejar el sistema aéreo de esta forma, ¿no? Tiene una zona en la parte urbana, suburbana o hasta rural, baja, ¿no? De baja velocidad, donde básicamente podrían operar equipos de baja tecnología que requieren que la gente los mantenga en su línea de visión, ¿no? Por ejemplo, un dron para recreación podría ser acá, o un equipo para hacer topografía también podría ser acá, ¿no? Pero estos equipos son más simples, no tendrían de repente tecnologías anticolisión o detectar otros vehículos y eludirlos, ¿no? Por eso es que estos trabajarían estas altitudes a no más de 61 metros, ¿no? Luego tienes la zona de alta velocidad, donde normalmente trabajarían los eVTOL, ¿no? Acá, pues, serían estos 61, 122 metros. Aquí sí los equipos deben ser más complejos. Podrían trabajar de manera remota y sin necesidad de que el piloto
si es que lo hubiera, esté viendo el equipo en sí, lo mantenga en su línea visual. Y aquí sí es requisito de que los equipos sean capaces, primero, de detectar y eludir para evitar colisionarse. Y segundo, que sean capaces de comunicarse entre otros vehículos, ¿no? Para de repente coordinar maniobras y que finalmente la respuesta de uno, finalmente, con lo que ocurre, ¿no? A veces uno, si se va a chocar, si los dos responden girando al mismo lado, o sea, a la misma posición, se van a chocar igual. Pero si los equipos vehículos coordinan entre ellos y saben que se van a chocar, él dice, ok, yo me voy a la izquierda, tú te vas a la derecha. Y eso ocurre solamente si los vehículos pueden comunicarse, ¿no? Y esto es un reto, por ejemplo, ¿no? O sea, ponerte de acuerdo cuál de estos 16 modelos se puede imperar, y seguramente existen más, va a ser muy difícil, ¿no? Y va a ser mucho prueba y error, ¿no? Y otro tema que complica aún más, que una vez que defines estas zonas de vuelo, ya hacer el doble clic y cómo manejamos la ciudad, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes plantean de que ustedes se dan cuenta ya en el detalle de que tienes que hay obstáculos, de que por sí no puedes ir muy cerca a los edificios porque se generan ráfagas de viento y los equipos se ponen muy inestables. Por ejemplo, un helicóptero que vuela muy cerca a un edificio podría caerse porque se generan ráfagas de viento y se genera inestabilidad. Por lo tanto, eso es una restricción. Tienes también los temas de privacidad, ruido, y finalmente todos estos factores y otros más, que son los que, como menciono acá, los traslapas y te sale una zona de no vuelo, ¿no? O en todo caso, podría haber vuelo, pero de forma muy controlada, ¿no? Y muy específica, ¿no? O sea, de repente, esta zona de no vuelo tiene una zona de ingreso por acá, ¿no? Que conecta a este edificio, por ejemplo, donde aquí ya puedes utilizar de repente, mover carga más pequeña, con drones más pequeños y otra tecnología, ¿no? Pero en principio el reto de cómo ordenar o regular la ciudad para esta nueva tecnología va a ser muy fuerte, va a haber mucha prueba y error, va a haber muchos eventos iniciales que van a generar de repente dudas sobre la tecnología. Podemos recordar de que esto es parte regular de la adaptación de cualquier proceso tecnológico, y estoy seguro que en el largo plazo, mediano, esto va a ocurrir, ¿no? Bueno, espero que la presentación haya sido de su agrado. Les dejo acá mis datos de contacto en LinkedIn para los que quieran agregarme y quedo atento a sus preguntas. Ya, ok, muchas gracias, Gustavo. Ahí tenemos unas cuantas preguntas. Una de ellas es, ¿cuál es el impacto ambiental de los eVTOL? Y es muy interesante lo que menciona. En principio, uno pensaría de que, y lo es, ¿no? O sea, hay un tema positivo en el tema de emisiones in situ en la ciudad, porque no estás quemando combustibles fósiles dentro de la urbe, por lo tanto las emisiones de partículas bajan, eso es definitivo. Segundo, el tema del ruido es muy manejable porque finalmente estás transportando el ruido que tendrías a nivel terrestre, a nivel del suelo, que nos manejamos más, lo transportarías al aire, donde finalmente se va a terminar, digamos, diseminando más, ¿no? Pero afectando, finalmente llegando menos decibeles a su piso, ¿no? Eso es positivo también. Por el tema negativo, hablamos de este tema de los animales, y posibilidades que se puede hacer, y también esta duda en términos energéticos, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay cierta eficiencia, por ejemplo, en transportar, uso de transporte público masivo, ¿no? O sea, si tu opción va a ser mover gente por los aires en vez de moverlos en un tren, eso no es muy amigable, por más que el tren, porque es mucho más eficiente el tren, ¿no? Y si vas a mover carga exclusivamente en drones, tampoco es muy amigable. ¿Por qué? Porque una van, como explicaba, es mucho más eficiente también, ¿no? Luego también tienes la preocupación que también genera es compartida en cualquier tecnología eléctrica respecto a la exposición de las baterías, ¿no? Todavía no hay un sistema, o al menos yo que no haya visto, digamos, que esté fuera, que no tenga cuestionamientos de cómo es que se van a disponer estos productos, ¿no? Entonces es una tecnología prometedora, eh, pero aún hay que encontrar bien en qué nicho va a poder trabajar de la mejor manera, ¿no? O sea, esto va a significar el fin del auto como lo conocemos. No creo, por temas de eficiencia, de practicidad, de tener helipuertos, de flexibilidad, no va a ocurrir, pero eso es una tecnología que va a complementar y mejorar el sistema en su todo, ¿no? Correcto, creo que, como tú dices, se tiene que encontrar su nicho adecuado, ¿no? Su nicho que no afecte el tema ambiental, que no afecte a las personas, que sea seguro, ¿no? Tiene varias restricciones por ahí. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de infraestructura sería necesaria para este tipo de transporte? ¿Qué otra buena pregunta también?
Por ejemplo, y estamos hablando de estos helipuertos, ¿no? Pero más que helipuertos, ya que pensando que van a ser masivos, tienes que tener inclusive hasta parqueaderos para estos equipos, ¿no? Y esto implica, pues, cierta, o sea, ya es tener un área definida para ellos, ¿no? La idea, por ejemplo, aquí en la ciudad de Victoria, donde vivo, en Melbourne, era utilizar, y seguramente en otras ciudades también, los aires de los sistemas existentes, por ejemplo, el aire de las ciudades de trenes, para poder utilizar y ponerlos en el puerto de zona de almacenamiento. Que eso es válido y creo que eso puede ocurrir. Lo otro, pensando a nivel de transporte de carga, es lo que comentaba. Si queremos recibir nuestras cargas o nuestros paquetes en dron, nuestras viviendas deben tener una estación para recibir un dron. Ya existe eso, si buscan en Google van a encontrar estaciones para esto, ya existe, pero implica un proceso más de implementación, ¿no? Yo creo, nuevamente, que esto implica inclusive que los edificios ahora tengan otras condiciones también de diseño de riesgos, ¿no? O sea, digamos, ya el escenario donde se te incrusta un avión y tu edificio tiene que estar diseñado para eso, sí, es una condición de diseño. Si no te tienes que considerar, pues, no sé, pues un ataque ya no de uno, sino de centenas o decenas de drones, ¿no? Que es totalmente factible, ¿no? Con cargas explosivas, etcétera, que podrían potencialmente hacer que caiga tu edificio, ¿no? Entonces, ya otras condiciones de diseño, de seguridad, es mucho de los helipuertos, ¿no? Ya un edificio sin helipuerto de repente estaría muy desfasado, ¿no? Entonces, el tema es que modificar eso sobre lo existente sería un poco traumático. Entonces, por eso es importante que desde ahora estemos visualizando cómo es que se va a poder usar esta tecnología, para ir actualizando los códigos de construcción, para que luego, cuando se venga ya realmente la tecnología en firme, no tengamos que modificar en la marcha y luego tener sistemas un poco ineficientes por haber construido, modificados sobre haber construido, ¿no? Diría que principalmente eso, ¿no? Hay temas de estaciones de carga también, definitivamente, que estarían quizá más asociadas también a los helipuertos, ¿no? Cada helipuerto de una estación de carga, por ejemplo, ¿no? Pero diría que vamos por ahí. Claro, pero lo que dices es muy interesante porque si ahora, como tú dices, la probabilidad de que ocurra una colisión de un artefacto aéreo es muy pequeña, muy baja, ¿no? Y nadie lo diseña para eso, pero a la hora que tienes cientos de estos artefactos en el aire, entonces efectivamente y es algo que yo o nosotros como los ingenieros civiles vamos a tener que considerar, Definitivamente, sí. Tal ¿no es cual como cierto? dices. Sí, cargas estáticas en el techo, cargas de impacto, ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente, porque yo me imagino de que, claro, un dron en principio girando acostado a tu edificio no te genera mucho efecto dinámico, ¿no? Pues si tienes 100, ya las ráfagas de viento que te pueden generar potencialmente son cargas dinámicas, ¿no? Que te podrían cambiar las condiciones de operación del edificio, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, finalmente, también hay otra pregunta, bueno, un poco relacionada a lo anterior, ¿no? Pistas de aterrizaje, cocheras, ese tipo de cosas que también se tendrían que considerar que van de la mano o que circundan este tipo de tecnología, ¿no? Definitivamente, ¿no? Es parte del reto, ¿no? O sea, de poder aplicar esta tecnología que genera tanta disrupción, ¿no? Porque de repente cambiar de un vehículo terrestre con combustibles fósiles a un eléctrico es como que, ok, ¿no? Cambian ciertas cosas, estaciones de servicio, etcétera. Ok, pasamos a la autonomía, ok, hay que tener todo iluminado con 5G, buena conectividad, pero entonces estamos hablando de que finalmente ves un carro moviéndose en una pista, ¿no? Pero ya hacer esta iteración, yo creo que el comparativo claro es casi, diría, como que el tema de pasar de caballo a auto. O sea, va a generar un cambio, una distancia de cambio muy fuerte inicialmente. Y creo que lo que está pasando, por ejemplo, ahora inclusive, con el tema de las vacunas, vemos gran resistencia al cambio, muchos movimientos en contra de eso. Yo me imagino que algo muy similar puede ocurrir a esto también, ¿no? Sobre todo por el temor inicial que genera esta tecnología, ¿no? Bueno, siempre estamos, o mucha gente está opuesta al cambio, ¿no? Ujú. Correcto. Bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo tu participación, ha sido muy interesante. Estamos mirando el futuro contigo y bueno, nuevamente muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias Guillermo, gracias por la invitación y felicitaciones. Estamos en contacto. Ok.
Muchas gracias.